Hola runners, bienvenidos al capítulo número 16 de Running desde cero. Bueno chicos, 16 capítulos han pasado para tocar este tema tan interesante. De verdad que ya ustedes por los comentarios y por mensajes nos lo estaban pidiendo. Así que tenemos a la mejor invitada para hablar de esto. Ella es Laura Ordóñez. Mucho gusto. Hola, ¿Cómo estás? muchas gracias. Bienvenida a este podcast. Muchísimas gracias. Muy contenta de estar acá con ustedes. Sí, siempre llevamos bastante tiempo queriendo, bueno, nosotros y las personas de la comunidad queriendo a alguien experto en temas de nutrición. Pero antes de hablar de todo esto, pues cuéntanos quién es Laura Ordóñez y a qué se dedica, a qué estudiaste. Bueno, yo soy una amante del deporte, me fascina, apasionada totalmente. Yo primero estudié biología porque también me encanta la naturaleza. Pero bueno, ya cuando salí a trabajar como que me di cuenta que esa pues no era como mi pasión, como que sí, muy chévere todo y muy interesante, pero no era mi pasión. O sea, mi pasión era el deporte y yo dije, bueno, quiero trabajar en algo relacionado al deporte, y buscando maestrías y cosas siempre terminaba viendo nutrición deportiva. Pero entonces también pensé, bueno, si quiero realmente trabajar en esto, pues necesito primero el pregrado. Entonces aproveché el pregrado de biología en la Javeriana homóloga en los primeros 2 años y me lancé a hacer otra vez el pregrado de nutrición. Y haciendo la carrera pues me empecé a especializar en nutrición deportiva, porque en esa época cuando yo estudié acá en Colombia, mejor dicho, atrasadísimos en ese tema, no existía. Sí. De hecho uno buscaba como especializaciones o cosas acá y yo en mi carrera de hecho había como 2 o 3 materias al respecto, pero la gente no se inscribía, entonces ni siquiera las abrían. Okay. Sí, era muy triste, pero bueno, logré entonces hacer como especializaciones internacionales online con el Comité Olímpico Internacional. Y bueno, pues obviamente siempre acompañando la teoría con la práctica, porque como les digo, soy amante del deporte, he hecho un montón de cosas y bueno, pues ya hoy en día dedicada a las maratones. Entonces... Claro, y es que en esos momentos, si era difícil en Colombia hablar de nutrición en general, era más difícil hablar de nutrición a nivel deportivo. Sí. O sea, si uno iba... no sé, a que le dieran una dieta y uno pues qué le iba a seguir, si pues a duras penas puedo comprarme esto, ¿cómo me va a comprar lo que me está diciendo este tipo? Y a nivel deportivo pues me imagino que mucho más difícil encontrar información y mucho menos en la universidad, ¿no? Sí. ¿Ya practicas algún deporte en esa época? Sí, pues yo... por eso es que me encantaba todo el tema de deportivo. Yo empecé corriendo carreras de aventura, no sé si las conocen, eso no es muy conocido. Ah, ok, yo sí creo que sé. Es como que te ponen un mapa es con orientación. Con la orientación, sí. Entonces te dan el norte magnético y el norte geográfico, algo así. Entonces hay una ruta, como que hay una ruta, es por equipos, mínimo de 2 personas, se puede llegar hasta 4 personas con una persona del sexo opuesto, entonces obviamente los equipos siempre son 3 hombres, una mujer. Y entonces en esa ruta, además de estar orientándote, normalmente las disciplinas básicas son ciclismo de montaña, porque todo es en la montaña, trekking, trail running, y ya le empiezan a meter, por ejemplo, que kayak, algunas tenían patinaje, algunas tienen el tema de cuerdas, bueno, ahí ya le empiezan a meter dependiendo de la carrera. Y son carreras que, bueno, yo alcancé a hacer desde los 50 kilómetros hasta los 500 kilómetros alcancé a correr. Varios días. Claro, entonces estos son 3 días corriendo, y si uno va en la punta, dormíamos 1 hora en 3 días. Entonces, esto es una locura. Madre. Empezaste suavecito. Empecé, sí. No, entonces, por eso es que yo digo, ahorita en la maratón me va bien y me gusta, es porque son deportes también de mucha cabeza. Exacto. Y claro, en las carreras de aventura la mitad es la cabeza de estar aguantando, pues no solo el aguante de no dormir y tantas horas entrenando, sino las condiciones climáticas, porque por ejemplo yo corrí una en Ecuador que te subían casi hasta 5.000 metros, entonces uno ahí corriendo y llueve, truene o lo que sea, toca estar ahí. ¿Y esa es la carrera más larga que has hecho? Sí. ¿Cuántos días duró? Sí, como 3 días, como 70 y pico de horas. Sí, uy, ¿de verdad dormiste tan poquito? 1 hora. Uy, esa de hecho la corrimos acá en Colombia y la ganamos. Durmiendo 1 hora. Pero son dices, cuando vas en la punta, pues no se puede dormir mucho porque no vas ganando y dices... Claro. Toca, sí. ¿Cuál era tu fuerte en este tipo de deporte? Mi fuerte siempre ha sido el aguante. Digamos el aguante. Que más que decir yo soy buena en ciclismo, soy buena, es que soy buena aguantando y que no me quejo y que les aguanto el ritmo a los hombres, porque es que finalmente los hombres lo van jalando a uno de mujer, ¿no? Literal. Sí, o sea, a veces lo amarran a uno en la bicicleta y hágale y
y dele. Sí. Entonces, sí, yo creo que mi fuerte más que decirte, uy, es que soy muy buena en bicicleta, era eso, como que les aguantaba en todo y no me Ok. quejaba. Ah, qué chévere. bueno. También Qué bacano. O sea, cuando estudiaste nutrición, entonces estabas en eso. estaba en eso y en la escalada. Y en la escalada. Me fascina la escalada en roca, en muro y el alpinismo, pero si creemos que el running y el triatlón es caro, o sea, el alpinismo ya es otro nivel Otro también. nivel, Eso ¿no? Uy, no, sí. Entonces, bueno, ahí hice algunas montañas aquí en Colombia, en Ecuador, y pues, bueno, en Perú pues, después fui a hacer una. Pero y después de eso, entonces, ¿cuándo decidiste empezar a correr? O sea, empezaste a... Ok, es que primero fue eso, después me pasé a triatlón, Ok. estando, entonces ahí empecé en triatlón. ¿Te Ahí gustaba corrí. lo extremo? Sí. Algo grasito no es No. para ti. No. Entonces empecé en triatlón, ahí hice los olímpicos, ahí empecé a hacer medio Ironman, corrí 7 medios Ironmans, corrí después un Ironman completo. Olímpico y es medio Ironman. es la No, mitad del medio medio, Ironman. exacto, sí. Ah, bueno, es ya medio ya medio. hemos aprendido, ok. Exacto. Y de ahí, pues ya tuve hijos y entrenar para triatlón, pues no hay Sí, tiempo. es que eso no... Ya empieza No hay otra tiempo. carrera. Ya es otro tema. Entonces, sí, cuando pues yo nunca pensé en correr una maratón. O sea, yo dije eso, pues para mí, no. Yo me dedicaba más al trail, a la aventura, bueno, Sí. al triatlón. Pero entonces lo que te digo, tuve hijos y dije, bueno, acá toca hacer un cambio. Y siempre había oído que la maratón de Chicago era divina, como que oía muy buenos comentarios. Entonces a mí se me metió en la cabeza que quería hacer esa. Y ya, no me interesaba ninguna otra. Yo decía, chévere ir allá, la experiencia. Yo tuve a Lorenza y eso también fue durísimo porque la carrera era a los 7 meses de haberla tenido. O sea, 7 meses Sí. posparto. Y es una locura, entrenar así, o sea, sí, no Y si uy, Dios mío. y lo ¿cómo logré, así? o sea, ¿Lo lograste? sí, una locura porque uno tiene un bebé y son 40 días que no puedes hacer Sí, nada. nada. Y pues uno empieza, pero hay que empezar muy suave. Entonces realmente la preparé como en 5 meses, como en 5 o 4, porque además empecé a entrenar y me emocioné entrenando y ya me iba lesionando. Entonces, madre. bueno, ahí me recuperé y la saqué la maratón adelante y sí, espectacular. O sea, para los que quieren o van a ir a Chicago, divina. O sea, divina, Esa fue tu divina. primera. Esa fue mi primera. La lograste. Y entraste por sorteo. Entré supongo. entré por sorteo. Sí, como que no tenía ninguna expectativa porque yo decía, sí, uno dice pero llevas entrenando muchos años. Sí, pero cada deporte es muy diferente. Sí, claro. Muy Claro. diferente en todo. Sí. En la forma de entrenar, de alimentarte, todo. O sea, es como un deporte totalmente Claro, diferente. puede que haya una base, como nos Exacto. decía un invitado pasado, puede que haya una Exacto. base, pero es totalmente distinto. o sea, Exacto. Pero yo decía, bueno, esa es mi meta, entonces entrené para eso y me fue súper bien. O sea, me sorprendí con el resultado. De hecho, ahí clasifiqué también a Boston. Pero en el siguiente año, pues estábamos en temas de pandemia y todo. Ok. Finalmente no Ah, pude. Pero como así, en tu primera maratón en Chicago clasificaste Sí. de una a Boston. Sí. O sea, el Le tiempo fue muy fue, bien. ¿qué tiempo fue? Sí, fue 3:26. Oh, Muy, muy ¿En Sí. tu bien. primera En la maratón? primera, sí. Pero ya habías corrido medias maratones. Pues en los Realmente creo Ironmans. que solo había corrido alguna vez la de media de Bogotá, pero la corrí. No te llamaba la atención tanto 21. Sí, no. Siempre No, de hecho, sí, más. mira que no he corrido medias maratones. No. Pues las de los Ironmans. Las de los Ironman, medios, sí, claro, sí, pero sí, pues sí, no sí. es lo mismo, ¿no? Pero O no es sea, lo mismo, exacto. ya uno está cascadito de Exacto. nadar y la bici. Sí. Bueno, entonces ahí decías, ahí clasificaste a Boston, llega la pandemia. Llega la pandemia, yo también estábamos en plan de buscar el hermanito, entonces como que sí, no, como que bueno, y de hecho entonces otra vez quedé embarazada, entonces como que todo eso se aplazó y pues ya el cupo, digamos que son 2 años creo. Sí, algo te así. lo guardé como Sí. 2 años. Como 2 años, sí, pero ya después entonces tuve al hermanito, entonces como que pues no, eso quedó ahí. Entonces yo le dije a mi esposo, no, pues hagamos otra, ¿cuál sería chévere? Y dijimos por logística, porque obviamente ya somos 4 y viajar. Tu esposo también hace Sí, maratón. también. Sí, los dos Ok. hacemos, no sé, o sea, todas las Ironman y todos los medios Las de ha sido aventura con también él. las hacían No, juntos. ahí no lo conocía. Ah, no, no igual lo él no se le conocía. mira eso. No, es que 3 días y dormir 1 hora, no, yo tampoco. Sí, eso es para locos. Y entonces... Ahí miraron. Ahí miramos la de Medellín. Yo le dije, no, pues Medellín a mí me encanta, es súper lindo. Y también como que me habían dicho que la era muy bonita, Sí. dura. La maratón es dura, y sí, es durísima, o sea, es dura. Sí.
Entonces también dijimos, bueno, listo, vamos a esa. Volví, entrené súper juiciosa, también sin expectativas, porque también esta no fue 7 meses, sino un año posparto. Entonces yo ya sabía cómo era el entrenamiento, es muy duro. Y la ruta es muy dura, o sea, tiene mucha subida. A mí eso me da durísimo, la subida me da durísimo. Claro. Pero bueno, me preparé bien y hice 3:26. Entonces volví a hacer tiempo para clasificar. Boston. Y mi esposo también, entonces por eso este año sí fuimos. Ahí dijimos, bueno, tocó ir a Boston. Pues ya pasaron. Era una cosa que tenían aplazada, pero ¿siempre soñabas con Boston? No. ¿O no te desvelaba? No, porque es que lo que te digo, es con este tema de las maratones, digamos que es algo nuevo para mí. A mí me desvelaba ir a Chicago, como que había oído tanto de esa maratón que dije, quiero ir allá. Entonces, claro, cuando clasifiqué a Boston, para mí no era como un sueño, como que no era algo que yo dijera, wow, como que tampoco conocía mucho del tema de las maratones, ¿no? Como sí, la maratón, pero como que uno no se mete en esto, es todo un mundo. ¿Y clasificaste a Boston? Como, ¿y qué es eso? No, pues tampoco, uno sí sabe qué es y chévere, sí, pero no es algo a lo que yo aspira, pues porque yo no tenía ninguna expectativa con las maratones, yo solo quería ir a correr chévere y pues sí, dar lo mejor, uno siempre quiere dar lo mejor de uno y ya. Sí, claro. Entonces ya uno estando metido en porque es que es un mundo, ¿no? O sea, entonces, claro, ya estando metido en este cuento, Boston fue como, wow, Boston, y la verdad es que sí es espectacular, o sea, quedé descrestadísima con la carrera, pues mejor dicho, si Chicago fue chévere, linda y bonita, Boston es otro nivel. Hablemos de Boston, metámonos mejor dicho de cabeza a Boston. Es increíble. Estabas un poquito enfermita por esos días. Ay, es que sí, las gripas de jardín, cuando uno tiene chiquitos, esto es gripa tras gripa tras gripa. O sea, no hay mes que no haya gripa, es terrible. Y ellos se enferman 1 o 2 días, mocos, fiebre, listo, y a uno lo destruye una semana. En serio. Ellos salen de eso y tú sigues ahí. Es terrible. La tercera y uno saliendo de la primera. Sí, en serio. Entonces, claro, 2 semanas antes, en Semana Santa, ella se enferma y una dura. O sea, el chiquito casi termina en bronquitis otra vez. Entonces, claro, uno ya sabe lo que viene, ¿no? Y mi esposo empezó también, él se enfermó el lunes, una semana antes de Boston. No, mentira, como el domingo. Y yo el lunes me empecé a sentir mal, entonces yo dije, no, o sea, voy a tomar de todo. Y empecé a automedicarme, cosa que uno no debe hacer. Además fue chistoso, porque yo le dije a mi esposo, como, no, pídete el médico domiciliario, y él sí lo pidió y todo, y súper bien. Yo me automediqué, porque no me dio tantos síntomas tan duros. Entonces sí frené todos los síntomas, pero todo eso me llevó a terminar con el colon irritable, terrible, y con una sinusitis que me terminó en migraña. Entonces esa semana la sufrí terrible. Pero con Boston terminada. Pero con Boston terminada, sí. Pero bueno, ¿y cuándo viajas a Boston? O sea, ¿viajaste como el jueves, fue? ¿El viernes? No, ni siquiera el sábado. Es que eso es esa carrera se corre un lunes. El lunes. Es un lunes festivo porque allá es el día del... Ay, se me olvidó. Allá celebran algo, entonces es como el día, ese día de la celebración. Es lunes festivo y la corren, que la mayoría de carreras las corren son los domingos, ¿no? Los domingos, sí, esta la hacen el lunes. Entonces nosotros viajamos el sábado, llegamos el sábado como a la medianoche, tuvimos el domingo para recoger kits y todo, corrimos el lunes y el martes nos vinimos, o sea, súper rápido. Porque es que también Boston es carísimo, o sea, yo creo que ellos aprovechan ese fin de semana y con el dólar ahorita como está, pues... No, gracias. Sí, es terrible. No, pero bueno, cuéntanos de ese día de carrera, o sea, ya como que yo creo que los nervios y la ansiedad eliminaron todo dolor que había, todo dolor que existía. Tal cual, porque si yo llegué allá igual súper congestionada, todavía estaba como que, además con todas las drogas que tomé, está uno como que, uy, ¿será que sí iba a correr bien? ¿Será que no? Pero pues ya en estas carreras también es mucho la cabeza, muchísimo. Y es algo que yo siempre les digo cuando van a este tipo de carreras es, piensen que ya, o sea, confiar en el proceso. Piensen que ya entrenaron, ya ahorita que tú vas a correr. Sí, Dios mío. Gracias por recordarme. Pero sí, como que uno nunca se va a sentir preparado para una carrera, nunca. O sea, uno siempre va a decir, debí entrenar más, debí entrenar, ¿no? Sí. Bueno, nunca, jamás. Por más años que lleves entrenando, uno siempre no se va a sentir preparado. Entonces, uno tiene que pensar, por eso es que yo digo, la última semana es importantísima antes de la carrera, ya no en términos de la preparación física que hagas, sino en términos de cuidarte para no enfermarte, para comer bien y no llegar indigestado o intoxicado o algo, y trabajar la parte mental.
Entonces es eso, es como empezar a trabajar, a visualizar la carrera, a confiar en el proceso y pensar que sí puedes, porque claro, empiezan las dudas, empiezan uy, no, estoy... Pues tú tienes un entrenador durísimo. Pues, no sé si es tu entrenador oficial, pero Camilo Lancheros te Sí, entrena. él. No, pues ahí ya con ese entrenador. Sí, la verdad me ha ido, ¿no? Y estábamos aterrados porque, de verdad, cada resultado ha sido mejor, o sea, los progresos han sido, pues, bastante grandes. Digamos que la primera maratón 3:26, la segunda el mismo tiempo, pero en un terreno muchísimo más difícil. Uf, mucha subida, claro. Muchísima subida. Entonces, claro, en Boston yo también decía, pues yo pensaba, si en Medellín hice 3:26, yo espero hacer menos tiempo, pero también uno no sabe porque cada carrera es muy diferente. Yo en esta Claro. iba enferma y también el tema del clima. En Boston este año estuvo tremendo. duro. no como en el 2018, Ah, no, pero ahí sí nos se- tocó lloviendo y frío y claro, eso pega. Las afecta. sensaciones. Digamos que Sí. el contentillo de uno es como si Kipchoge no pudo con las condiciones climáticas de Boston. ¿Yo por qué no puedo sacar una excusa? Pero no, igual, excusa de que si a ti te fue mucho mejor en Sí. Boston. No, que- y mira que de las 3 carreras, o sea, quedé impresionada lo bien preparada que estaba para esta porque nunca me dolió, o sea, cero calambres, no me dolieron los músculos, no tuve el muro, que en las otras carreras sí lo tuve, ¿Al 30? por ahí en el 30 y pico, así que uno empieza a decir, uy, la barriga Acábate. súper bien, o sea, realmente fue una carrera que no solo tuve un buen tiempo, sino que corrí feliz toda la carrera, o sea, llegué a la meta como si nada, entre comillas, ¿no? Pues ya va uno cansado, Ya no obviamente. lo sientes. Sí. Tampoco es que pues, uno no Sí, se canse. tampoco, pero sí, o sea, estaba muy bien preparada para la carrera. Entonces, sí, claro, el entrenador es fundamental y hay mucha gente que sí corre y entrena sin entrenador, que pues si está bien, pues igual somos recreativos y chévere, Sí, sí. pero al mismo tiempo, pues si ya uno está invirtiendo el tiempo, pues la idea es hacerlo bien. Y la platica también, porque es que Cobran mensual y eso son 4 meses de Sí. entrenando. no, y una carrera Sí, sí. vale harta plata, o sea, y Boston como dices que es caro. No, eso es... Entonces como que no vale la pena tampoco ir allá a hacer el oso a pasar vergüenza. Entonces mejor si no ha entrenado mejor. Claro. Pues no tampoco como un élite, pero... No, además es bueno también el entrenador para evitar lesiones, porque es que no es Claro. solo salir a correr por correr, ¿no? Sí, no. Pues si ya estás preparando una carrera, hazlo con alguien que te guíe y con eso también van a evitar pues, O sea, tú lesiones. eres súper juiciosa con esos planes de entrenamiento Sí. que le hacen a uno y este toca hacer 8 y ya no haces 8.2 ni 8.5. Bueno, yo a veces me como los kilómetros, lo acepto. Le digo a mi entrenador como, uy, bueno, no hice 30, sino 28. Sí, esos kilómetros... ¿Y qué te dice? ¿No te regaña? No, tranquila, No, no. no, él sabe que yo soy juiciosa y siempre igual hago los Sí, entrenamientos. él dice, no, ella es muy entonces- juiciosa. Muy- Sí, no, y de hecho se siente muy orgulloso. Ese día en las redes, entrenador orgulloso. Sí. Bien, no, sí, es Sí, que sí, estuvo sí. muy bacana. Bueno, ¿cuánto tiempo hiciste? ¿Qué? 3:17. Uy, güey, madre. 3:17, sí. Bueno, yo tengo una pregunta, o sea, en Chicago dijiste, quiero hacer solo Chicago, no sé qué, después se te metió en la cabeza Medellín. Sí. Y ahora es otra major, o sea, ya ibas a una major, a otra major. Ahora se te metió en la cabeza terminar las major de pronto. Claro, entonces por eso te digo que esto es todo un mundo que lo va uno consumiendo, porque es que las carreras son muy emocionantes, son muy bonitas, entonces, pues claro, uno se le vuelve un hogaroso y como que sí, la medalla y los majors, además esto es todo un plan, es como, no es solo correr, sino va uno a una ciudad, la conoce, Claro. y pues las majors son en cada ciudades pues divinas, entonces... Sí. A mí me pasa que ya después de haber entrenado tanto por una carrera, ya unas semanas antes ya me siento como agotado mentalmente. Por eso te digo que trabajar la cabeza esas últimas semanas es muy importante. Fundamental, Sí, yo creo. porque ya fundamental. siento como que o sea, el cuerpo me responde, pero la mente está como... Claro, que uno dice, ya vamos no a quiero correr ya. ni un kilómetro más. Vamos a correr ya esa carrera y vamos a ver después qué pasa. Me Sí. pasa mucho eso. Y en Sí. este momento me estoy sintiendo así, porque vamos a correr dentro de 15 días, Ajá. pero ya la hemos preparado más de 5 meses. Claro. Entonces ya ahorita digo como que si es necesario todo esto. Cuando cruces Entonces, la meta es que uno dice, sí era necesario. Sí, claro. obvio. ¿Será que vale Entonces, la sí. Y va a pena? querer inscribirse ese mismo día, sale y se inscribe a otra. Sí, sí, también. ¿Verdad que ya tenemos otra que planea? No creas, pero yo, o sea, corriendo Boston, yo también iba todo el tiempo, pues yo decía, bueno, chévere, menos de un 3:20, pero pues es que 3:20 es
¿no? O sea, yo Es decía de harto pronto, sí, pues muy probable que no lo haga y con ese clima y con todo, yo decía, pues voy a ir a ver lo que pueda. Y ya cuando uno está corriendo, que uno empieza a mirar los tiempos, uno dice, bueno, voy bien, pasa uno la mitad de la carrera y es como, voy bien, voy bien. Yo también pensaba mucho en Tokio, porque Tokio exige tiempos, de hecho, son más exigentes que Boston, que clasificar a Sí. Boston. Ah, no sabía. Sí, los No. tiempos, o sea, si tú quieres entrar con tiempo, es más duro que clasificar a Boston. Entonces, por ejemplo, en Boston, yo tenía, pues para mi categoría y mi edad, yo necesitaba un menos de 3:35, creo. En Tokio necesitaba menos de 3:20. Ok. Entonces, sí, entonces, Sí, pero ahí se nos queda algo en el tintero y no quiero que se quede. En Medellín quedaste tercera. sí. ¿Y En mi cómo categoría. supiste que quedaste tercera? O sea, ¿supiste bien en la carrera? Porque yo creo que no. ¿O Ay, cómo no te me acuerdo. avisaron? Sí, claro, ese mismo Sí. día uno entra a mirar resultados y ahí sale. Sí, Pero claro, claro, fue como, uy, sí. tercera, uy, será, uy, no, esperemos. Y te subieron al sí. podio y todo. O sea, No, eso sí, no, eso es muy triste porque, pues claro, uno lo más lindo es subirse a un podio. Claro. Y no, en esta carrera ellos tienen que confirmar tiempos y realmente nunca hubo podios, el podio se lo hacen solo a los élite y a ti te mandan es tu premio como un mes después. Como, listo, ya confirmamos no. todo, acá está tu trofeo, felicitaciones. es como cuando uno está jugando fútbol y hace gol y lo anula bueno, el VAR lo mira y después sí gol. Ya, no, que. Sí, ya que fue. es como, bueno, gracias. No, pero de todas maneras, o sea, sí sería como un momento muy significativo, pero de Claro. todas maneras, pues llega las estadísticas y eso cuenta un montón. Claro, no, pues, ¿Hiciste cuando uno ve- 3.28 allá, sí? 26. 3.26. 3:26. Uy, joder madre. Es que bajaste casi 10 minutos en Boston. No, pues eso te digo que entrenando con Camilo estamos aterrados y es como, entonces él todo el tiempo es como, no, entrena juiciosa, porque sí, Está emocionado, claro. o sea, en estos 2-3 años, sí, el progreso ha sido bastante Claro. grande. Tú dices, no, es que uno se vuelve ambicioso. Sí. Bueno, tú dijiste garoso. Bueno. Y sí, es verdad. ¿Cuál es tu próxima Pues víctima? quiero ir a Tokio. Ahora Entonces, quieres ir a Tokio. claro, ¿Ya entonces hay que ver. clasificada? Sí, pero entonces hay que ver, pues primero obviamente ahorrar plata, mira, porque es que, sí, bueno, es que el tema sí, ahorita con el dólar y todo. Entonces hay que ver el tema de ese tema y pues de todos modos hay una lotería, ¿no? Y también está el tema que yo estas carreras las corro con mi esposo, entonces decimos, bueno, si los dos entramos, pues la corremos, si no, pues buscar otra, no sé, de pronto Berlín o... ¿Y él entró? ¿Él clasificó por tiempo? Por no? tiempo, no, es que a los hombres también les exigen... Uy, no, A él sí, creo que le son exigía, muy para malos. a él creo que le tocaba hacer menos de 2:45, algo así. Oh. O sea, es un tiempo ridículo. Para Boston serían como 3.10, ¿no? Sí, 3.10. 3:10. Y no, porque son así con nosotros. Sí, en serio, a los No, hombres les hombre, exigen están durísimo. durísimo. Sí, no, queremos igualdad de género, por favor. Yo me voy a anotar a vos en no binario. Porque Ella. como no binario me van a anotar. No, nadie se vaya a ofender, por favor. Es una broma, un es una chascarrillo de por acá. Bueno, metámonos un poquito al tema Ya de la en nutrición. nutrición. Chévere, pues que hayas corrido tu carrera. La pregunta principal es, ¿cómo es tu alimentación en entrenamiento? Digamos, esos 4 o 5 meses que uno tiene que entrenar para una maratón. ¿O sigue siendo normal? Bueno, Sí, mira que mi alimentación realmente siempre es muy igual. Lo único que yo cambio es las porciones. Entonces, cuando ya hacia los últimos meses que uno empieza a aumentar cargas y empiezan los fondos de 28, 30, 30 y pico, ahí lo que yo hago es la misma proteína, o sea, el mismo pollito, el mismo arroz, la misma ensalada, pero Más el arroz lo agrando un poquito. Ok. Un poquito, me empiezo a meterle más carbohidrato. Básicamente eso es como el cambio más grande que yo hago, porque en general mi alimentación es, lo que te digo, muy básica, yo evito mucho la comida rápida, me encantan los dulces, entonces sí como dulce y casi todos los días me como algo de dulce, algo así sea chiquito, entonces eso tampoco es que me cambie mucho. Y más con niños. Sí, Deben haber hartos dulces por ahí. no creas, en mi casa curiosamente no hay tantos. Y Ah, sobre todo bueno. porque mi Lorenza parece como si yo le hubiera dado dulce desde que nació. Ella es ¿No le adicta, o sea, como, ¿Ah, sí? sí, típico, nutricionista, entonces la hija sale adicta al dulce. Ahí, Entonces, sí, las de cosas hecho malas. yo evito tener mucho en la casa porque si no, eso es una pelea.
pelea, pues sí, no, se vuelve pelea en la casa. Entonces yo Sí. tengo, pero sí, pues no. Los tienes escondidos en un cajón. Ni siquiera, no, yo le enseño, eso es importantísimo enseñarle a Por los allá, niños, arriba. ¿no? Y ya le enseñé a ella, es un dulcecito al día, después del almuerzo, y ella va y lo escoge y listo, ya. Pero nos podemos comer un dulcecito Uno. después del almuerzo. Claro, Ah, uno pero- pequeño. Ah, no tiene- ¿no? Bueno, yo iba a Pequeñito. decir un dulce, una chocolatina. Exacto, no, Sabe o sea, como el un tema, pan. mira, el tema es es de porciones. Entonces, una persona sedentaria que tiene problemas metabólicos, que tiene diabetes o algo, pues no se come el dulce, o sea, esto es otro cuento. Pero acá en deporte, con todo el ejercicio que hacemos, si estamos saludables, pues un dulcecito pequeño al día, después del almuerzo, yo no le veo ningún problema. Porque Sí. es que la alimentación, y yo siempre lo he dicho, sí, hay que nutrirnos, alimentarnos, pero también es algo emocional, es algo social, es algo... Y si por no comerte ese postrecito te va a generar ansiedad y vas a estar después más ansioso, pues cómete el dulcecito y más bien disfrútalo, ¿sí me Sí, entiendes? sí. Yo te escuchaba una vez en una charla que decías, bueno, si usted ya se antojó de algo y ya pecó, ya se lo comió, pues entonces al otro día haga un poquito más de Claro, ejercicio entonces- y queme eso que se comió. No, es como pensar, si por ejemplo un viernes, saliste y te comiste la pizza y el helado, mejor dicho es que, Sí. o sea, te comiste todos los carbohidratos, pues yo lo veo es como, no lo veas como un pecado ni como algo malo, sino más bien míralo como una carga de carbohidratos y al siguiente día veías un entrenamiento fuerte y ahí los Claro. vas a usar y listo. Ah, debimos haber comido hoy harto. Puede ser la misma carga de kilómetros, pero de pronto lo hace un poquito más rápido. Y ahí- O de pronto puede ser un día de fuerza al siguiente día, Exacto. un día de ¿Sí? pesas. ¿Qué podemos comer? Ah, el día antes de las pesas. El día Claro, en antes las de- pesas Pero- uno pero- quema todo eso. Pero eso es running desde cero. Entonces vamos a dar un episodio de nutrición desde cero. Ujú. ¿Qué es el carbohidrato? O sea, porque yo digo, eso es una vitamina, no sé, o sea, no sé. Yo Entonces, la verdad no sé. Hay tres nutrientes principales, Tres. que son los macronutrientes, que son grasas, proteínas, carbohidratos. Grasa están las que debemos evitar, que son las grasas trans, que es lo que está en toda la comida procesada, comidas rápidas, fritos, paquetes y embutidos. Esa es una grasa que nos inflama, nos enferma. Entonces, y tenemos que tener en cuenta, eso es súper importante porque muchas veces los deportistas piensan que como entrenamos, entonces podemos comer lo que quieran. Y es todo lo contrario. A mí me han hecho comentarios como, ay, qué rico que tú puedes comer lo que sea. Y yo pienso, no, es O- todo comentarios, lo "No, es que para contrario. eso corro, para comer lo que Claro, sea". y hay gente que lo hace. Y es todo lo contrario porque es que una cosa es ir a hacer ejercicio, uno va al gimnasio, media hora, una hora, listo, entrené, salud, chévere. Pero este cuento de las maratones no es saludable. O sea, tú salir a correr 3 horas, pues eso el cuerpo no es saludable, lo estás oxidando, lo estás maltratando. Está sufriendo. Claro, entonces tú con la alimentación lo que tienes que hacer es tratar de recuperarlo. Compensar eso. Claro, entonces si tú vas y entrenas durísimo y vas y te comes una hamburguesa llena de grasa trans y el postre y el azúcar, pues por eso es que uno termina enfermo y lesionado, en vez de estar recuperando. Claro. ¿sí? Entonces, por eso te digo que toda esta grasa trans, las comidas rápidas, los fritos, los paquetes, los embutidos, es mejor evitarlos. ¿sí? Y todo esto que les estoy hablando es para todo el mundo, o sea, entrenen o no entrenen. Lo que pasa es que lo que les digo, en una persona que entrena, pues aplica todavía más, contrario a lo que uno pensaría. ¿sí? Sí. Y por otro lado, fíjate que uno siempre piensa en lo que no puedo comer. Entonces no puedo esto, no, y uno nunca piensa en lo que uno sí debe comer. Y dentro de ese sí debemos comer está el omega 3, que es una grasa esencial. Esencial quiere decir que el cuerpo no lo produce y lo necesita. Y por ejemplo en los deportistas es muy importante porque es una grasa que nos es antiinflamatoria. Entonces con todos esos procesos que nosotros hacemos corriendo, que el cuerpo se oxida, el omega 3 hace lo contrario, te ayuda a ¿En qué recuperar. alimento está? Y está principalmente en los pescados. En los Salmón, pescados, trucha, atún y Sí. sardinas. Yo he escuchado que el omega 3, bueno, entre las cosas que uno escucha, que adelgaza la sangre, dicen. No, es que omega 3 adelgaza la sangre. De hecho, sí, de menos- hecho cuando uno va a menos tener viscosa. alguna cirugía o algo así, sí te piden que que la dejes de tomar antes de la cirugía. Pero por eso te digo, si no tienes ningún problema, ninguna condición o una operación, pues además, si lo estás comiendo en los alimentos, ¿para qué lo suplementas? Ok. Esa es otra cosa. Muchas veces acá en el deporte es, ¿y qué me tomo? ¿Y qué me suplemento? Oye, es que no tengo energía, entonces ¿qué me tomo? Yo digo, pero primero miremos la alimentación, cómo estás comiendo y después miramos los suplementos. Eso debe ser lo último que uno mira. Claro, Sí. claro. Entonces, claro, si tú por lo menos a la semana te comes 2, 3 pescados, también se encuentra en las semillas de chía la linaza y la nuez de nogal. Entonces, si tú incluyes esos alimentos, probablemente, y eso se ve en un examen de sangre, pues probablemente no vas a necesitar suplementar.
¿sí? Ok. Otras grasas buenas son el aguacate, las nueces, como te digo, más que el maní, bueno, el maní no se considera de pronto es más una legumbre, pero pues bueno, el maní, más las almendras, los pistachos, la nuez de nogal es mi favorita por el omega 3, las pecanas, entonces empezar a incluir nueces y aceite de oliva. Cocinar y todo con aceite de oliva. Yo voy aquí anotando de una vez porque eso está interesantísimo. Y las grasas son importantísimas. O sea, un desayuno con un yogurcito griego, granolita, con frutos secos, está perfecto. Pronto, ¿Y fruta? ¿Aguacate? No, ahí yo te diría más bien métele frutica, frutos rojos, que tiene bastantes antioxidantes, fresas, moras, arándanos, eso sí. Y un huevo, ¿no? Sí, también, claro. Un huevo Claro, cocido. el huevo es la mejor proteína que hay. Como quieras, si lo quieres fritar en aceite de oliva. Le estaba escribiendo el desayuno que mío. Entonces era como una cascarita, a ver si está desayunando bien o está Sí, desayunando mal. No, sí, está perfecto. Como 1 o 2 huevos Ahora, ese cocidos. desayuno, acá en nutrición todo depende, siempre es pero depende. ¿De qué? ¿Ese desayuno es antes de entrenar o después de entrenar? Es después de entrenar. Perfecto. Sí. Te lo digo porque, y el aguacate después de entrenar ahí sí podría ser. Es que yo sigo a Laura Ordóñez en Instagram. No, en realidad sí estamos desayunando así. Lo estamos haciendo bien. Está bien, ahí lo que uno trata de buscar es, por ejemplo, que tengas 25 gramos de proteína más o menos, entonces el yogur griego con 2 huevos, perfecto. 2 huevos nos estamos comiendo. Sí. Y antes de entrenar. Y antes de entrenar queremos es principalmente carbohidrato y le puedes meter alguito de proteína, alguito de chiquito de grasa. Entonces, por ejemplo, antes de entrenar es el pan con mantequilla de maní o de almendras, o pan con un queso bajo en grasa y miel, o pan con la mantequilla de maní y mermelada, o eso mismo con un banano, entonces un banano con mantequilla de maní, o te haces un pancake de avena, o te comes una avena. Yo siempre digo que pues les recomiendo no consumir lácteos antes de entrenar, porque los lácteos, a pesar de que les puedan caer bien, pueden generar gas y distensión. A mí me caen mal. A mí también, terrible. Pero igual hay personas que me dicen, no, a mí no me caen mal, pero les puede generar gas y distensión. Entonces, pues es mejor evitarlos antes. Entonces, esa avena en leche vegetal, leche de almendra, leche de soya, con fresas, moras o arándanos. Los frutos rojos son, yo creo que, o sea, todas las frutas hay que comerlas, pero esas son las que más por todo el tema de los antioxidantes que tienen. Entonces, por ejemplo, esa avenita con un pedacito de banano y algunas fresas, por ejemplo, o arándanos, antes de irte a entrenar. ¿Listo? A mí me pasa que yo no puedo comer nada antes de entrenar porque me empieza a dar como reflujo. Entonces, eso se llama entrenar el intestino. Y a mucha gente le pasa eso. No, es que yo nunca como antes de entrenar porque es que no puedo. Así como uno entrena, sales a correr 10 kilómetros el día de fondo para entrenar los músculos para la carrera, lo mismo es con el intestino. Tú entrenas el intestino para comer. Eso se llama entrenar el intestino. Okay. Entonces uno dice, empieza de a poquitos. Entonces mañana te comes un mordisco de banano y si lo toleras, seguro lo vas a tolerar. Entonces al siguiente día te comes 2 mordiscos hasta que llegues al medio bananito. Y ahí entonces después te comes el medio bananito con la cucharita de mantequilla de maní. Esto es un ejemplo, puede ser pues con otros alimentos. Sí. Okay. Pero entonces empiezas de a poquito, porque la recomendación sí es que cuando sean entrenamientos de intensidad, como un día de intervalos o fondos, sí tienes que comer, porque es que tu fuente de energía ahí van a ser los carbohidratos, sí o sí. Y te vas a dar cuenta que el rendimiento es completamente diferente cuando comes en esos entrenamientos a que si lo haces en ayunas. Porque también mucha gente dice, no, pero es que yo me siento muy bien, yo no necesito, no me da hambre, pero es que te vas a dar cuenta que cuando comas, tu rendimiento va a ser otro. Y ya estamos muy encima para empezar a comer. Faltan 3 semanas, ¿no? Sí No, se puede. sí se puede. Sí. ¿Será? Sí, faltando 3 semanas, sí puedes tratar. Porque entonces la estoy embarrando. Porque es que no, o sea, y lo que tú dices, como no estoy acostumbrado, entonces lo hago, pero entonces lo hago en exceso. O Claro. bueno, tampoco en exceso. No, y pero eso pasa con- mucho, sí, es Con como... una dosis poquita, como estás diciendo. Claro, cuando me dicen, no, es que yo no puedo comer antes de entrenar, bueno, ¿y qué te comías? No, me comía un huevo y un huevo antes de entrenar, no. Entonces uno dice, no, vámonos por carbohidratos, poquito, algo chiquito, algo más fácil, de fácil digestión, porque necesitamos Sí. es carbohidrato principalmente, Ok. que tenga algo de proteína porque le pusiste leche de soya o el quesito bajo en grasa, y grasa que tenga algo de grasa porque le pusiste un poquito de mantequilla de maní, pues bueno,
pero lo principal es el carbohidrato. Sí, ok. Entonces ya poquito, ya después tiene un tamal. Ese tamal me recuerdo un día que me la encontré en el Simón Bolívar. Yo estaba entrenando, no sé qué, yo también terminé de entrenar y ¿cómo les fue? Bien, ya entrenaron, sí. ¿Y ahora qué van a hacer? No, desayunar, voy por mi tamal y me miro como... Ay, no, como, Dios no, pero mío, ¿por qué no. hacen eso? Yo me acuerdo mucho. Bueno, pero digamos en grasas. Bueno, según lo bueno, entiendo grasas. así para dummies, las grasas hay buenas y hay malas. Sí. Las buenas básicamente puede ser como el tema del aguacate, el pescado, Nueces y aceite de Nueces. oliva. nueces, Eso. aceite de oliva. Carbohidratos. Carbohidratos es el nutriente que nos va a dar energía y energía ya. Ese lo encontramos en todo lo que conocemos como harinas, arroz, yuca, papa, plátano, quinoa, pasta. Pues está mal el término que usamos de harina, pero bueno, así lo conocemos en Colombia. Sí. Pero también están los granos, en las frutas, las verduras, los lácteos, las nueces. Yo te dije que eran fuente de grasa, pero es que también tienen carbohidrato. Ok, nueces. También tienen algo de algo. O sea, tienen más grasa, pero también tienen algo de carbohidrato. Y ahí tenemos los carbohidratos simples, que son todos los tipos de azúcares. Entonces, todo lo que tenga azúcar añadido, como dulces, postres, chocolates, pues entra dentro de esa categoría, incluida la miel, que es natural. Esos son de absorción rápida. Rapidísima, Ok. rapidísima. Yo siempre digo que pasamos de los años 70, donde se satanizaron las grasas, a esta época donde está satanizado el carbohidrato. Y eso también se ve mucho. Corredores que le tienen miedo a comer carbohidrato. Entonces uno ve corredores que, sí, que el desayuno es huevos y a veces es solo los huevos y un café. O huevos y aguacate. Y por la noche entonces tampoco comen carbohidrato y antes de entrenar se van en ayunas y... Entonces no hay que tenerle miedo al carbohidrato. Sí. Y por ejemplo también pasa mucho que yo no como arroz, pero entonces por la comida en la noche me como una arepita o me como, bueno, la arepita no tiene problema, la tortilla. Entonces prefieren una tortilla, que es un ultra procesado, a Al una arroz. tacita de arroz, que es algo pues más real, digamos Claro. así, ¿sí? Claro. Entonces a los carbohidratos lo que pasa es que, claro, el exceso de carbohidrato pues se acumula, se convierte en grasa y pues sí, al final eventualmente nos termina enfermando, o sea, lo que se acumule como grasa pues terrible, es malo. Sí. Pero entonces acá el mensaje es no le tengan miedo al carbohidrato, hay que tener cuidado es con la cantidad, la hora del día que uno come y el tipo de carbohidrato, como te digo, porque no es lo mismo comerse la tortilla Bimbo que el arroz. Sí. ¿Sí? Entonces, eso Ambas sería son como- carbohidratos, pero una es un ultraprocesado y de Exacto. pronto alcanza a tener grasa mala, ¿no? ¿Será? Claro, también Exacto, listo. eso tienen y eso lo pueden ver en los ingredientes. Entonces, si tienen grasas vegetales, ahí ya uno sabe que eso seguro va a tener algo de grasa trans. Ok. En exceso, entonces, el carbohidrato es malo porque, pues, a medida que pasa Claro. el tiempo, si no lo quemas, pues Eso se convierte en grasa. claro. Y acá también hay una recomendación también para muchos corredores, que eso también pasa, y es que mucha gente dice, no, yo corro, entonces, lo que hablábamos hace un momento, yo puedo comer, ¿cierto? Y no, es que estoy corriendo, entonces voy a comer. Pero ¿qué pasa? A mucha gente le pasa eso y es que entrenan súper juiciosos toda la semana y tienen un plan y el entrenador y son entrenamientos duros porque de verdad entrenamos casi como un élite, pero pues no somos élites, Sí. Sí, no nos pagan. pero entrenamos como un élite, ¿sí? Sí. En horas y en esfuerzo, no tenemos el mismo resultado, pero entrenamos como un élite. ¿Por qué será? Pero entonces, ¿qué pasa? Entrenamos 1-2 horas al día y el resto del día estamos sentados en un computador. 8 hasta 10 horas. Hay personas sí. que todo el día están sentados. Sí. Entonces uno dice, sí, estás entrenando muy duro, pero estás 10 horas sentado. Entonces te consideramos casi una persona sedentaria. ¿Sí ves? Sí, porque por solo 2 horas que hagas ejercicio, Claro. por- O sea, para ser una persona activa es el que está todo el tiempo moviéndose, todo el todo el tiempo. día moviéndose. No es solo la hora que fuiste a entrenar. Entonces, para ese tipo de casos, sí hay que comer carbohidrato, pero sí hay que tener cuidado. O sea, yo ahí sí te diría tu arepita en el desayuno, en el almuerzo una porción pequeña o de arroz, o sea, escoges un carbohidrato y en la noche podrías, si no comes tan tarde, volver a comerte algo pequeño, media taza de arroz y ya. Y no, lo que pasa es que estamos en una cultura donde es entonces el arroz, la papa, la Arroz y lenteja. pasta. Uy, no. Arroz ¿Sí? y pasta emplatado y amarte la papa. Exacto. Ahora cuando me sirven arroz y pasta, yo digo como, uy, no. Solo uno. Es una O combinación uno de los rara. dos. ¿Altin marino o qué? Bueno, entonces, y ahora hablemos de las proteínas. La proteína es importantísima porque uno siempre piensa proteína y uno piensa en músculos. Y sí, obviamente sí. Pero la proteína está casi que en todas las células del cuerpo, hasta en las del sistema inmune.
Entonces, muchas veces nos enfermamos también por falta de proteína. Entonces, tenemos, por ejemplo, personas que entrenan en ayunas, llegan, hay personas que de pronto ni siquiera desayunan o se comen un cereal y ya. Entonces, no hay suficiente proteína en ese desayuno. El almuerzo suele ser bien, pero entonces por la noche es una arepita, algo suavecito, una arepita y un cafecito y a dormir, una arepita con queso y a dormir. Entonces, no comen la proteína que realmente el cuerpo necesita. Y por eso te digo, no es solo un tema de músculos, es un tema también, por ejemplo, del sistema inmune. ¿Sí? Entonces, por eso yo también siempre hablo que es muy importante comer suficiente cantidad de proteína en el desayuno, almuerzo y comida, las 3 comidas principales. Entonces, lo que hablábamos hace un momento, los 2 huevos y el yogur griego, por ejemplo. Eso es un muy buen desayuno que va a tener 25 gramos de proteína. En el almuerzo, tu pedazo de, bueno, sí, pollo, pescado, si eres vegetariano, pues tus granos, tus lentejas, una buena porción. Por lo Eso menos. es ahorita otra pregunta grande que tengo, pero bueno. Dale. Dale, el tema de los vegetarianos. Sí. Y por la noche no olvidarse de la proteína, que eso sí pasa mucho. Entonces en la noche otra vez, o pollito, pescado, evitar las carnes rojas en la noche. En su defecto como un desayuno, entonces pues si no comiste huevos en la mañana, bueno, cómetelos en la noche, pero siempre asegurar que haya proteína también en la noche. Ok, ¿tú qué piensas hágale del...? primero la cascarita nuestra de lo que estamos haciendo nosotros. No, iba a preguntar sobre eso y sobre otra cosa que ya se me olvidó, no mentiras. ¿Qué piensas de la proteína como tal, la que venden En polvo? En polvo. Que Digamos que hay como dos posiciones, ¿no? Entonces están los médicos que dicen que eso te va a enfermar, que es lo peor. De hecho hay un mito alrededor que te dañan los riñones. Eso salió de un estudio que se hizo en personas que ya tenían un problema de riñón, entonces pues cualquier fuente de proteína los iba a enfermar y se generó ese mito. En personas sanas está más que demostrado, personas sanas, el exceso de proteína, si sea de suplemento de proteína, no les va a dañar el riñón, ¿listo? Y está en la otra posición de médicos que dicen, pues es un alimento más, finalmente es un derivado de la leche y pues es como otro alimento. Yo soy de esa línea, para mí el suplemento es otra opción de alimento. Pero vuelvo a lo mismo, no pensemos en suplementos si primero no sabemos comer. O sea, si tú eres de los que no desayuna o en el desayuno es un café y una galleta, no, pues primero empieza a comerte el huevito, el queso, ¿verdad? Y ya después vemos si con eso como que te está costando llegar a la proteína, podemos pensar en el suplemento de proteína, por ejemplo. O sea, está bien uno no comer la proteína como tal del pescado o del pollo por la noche, pero sí tomarse un batido. Podría Tal vez. Podría ser. Sí, y de hecho yo personalmente a veces lo hago. ¿Por qué? Porque también a veces uno en la noche dice, o no quiero cocinar, o no tengo, o no me dan ganas de un pollo a esta hora, pues bueno, me tomo la proteína y lo acompaño de algo más. Ok. La arepa, No, y es que siempre, a mí por lo menos, yo que toda mi vida he tenido como un estómago como descuidado, Sensible. de mucho cuidado, comer en la noche me sienta un poco mal, o sea, comer ya una comida preparada, por decirlo así. Pero entonces ahí es donde uno empieza a mirar, bueno, ¿a qué hora estás comiendo? Igual que en el preentrenamiento, ¿a qué hora comes y qué estás comiendo? Porque nosotros decidimos empezar a tomar un batido de una proteína limpia con 2 barritas de cereal o una barrita de cereal y listo. Digamos, eso es con lo que nos vamos a dormir. Pero también tienes que pensar que eso no va a ser sostenible, o sea, tú no vas a estar toda la vida tomándote un batido de proteína para irte a dormir. Exacto. Sí. Entonces hay que ver es qué está pasando y por eso te digo, qué estás comiendo y a qué hora, pues porque hay que solucionar eso, ¿no? Okay. Dentro de las cualidades que tiene la proteína, yo he escuchado, o sea, yo siempre te digo desde los mitos que escucho y lo que uno escucha cuando está reunido con los amigos que se pone uno a hablar y que tomes esto que le va a servir, no sé Sí, qué. se pone a inventar. Dice que también te ayuda a recuperar los músculos la proteína. Claro, porque es que el músculo... O sea, no solo a formar, sino a recuperar también. Digamos que la recuperación está en el glucógeno muscular, en los carbohidratos, pero también en reparar el tejido muscular, porque cuando entrenamos hay rupturas a nivel de las fibras y la proteína pues te la repara. Sí. Entonces, claro, la proteína también te recupera. Porque yo he sentido desde que estoy tomando la proteína que o sea, yo como me la tomo por la noche, siento que cuando me la tomo, no sé si es placebo, o al otro día me levanto mucho mejor de las piernas. No sé si tenga ese efecto recuperativo así en solo una noche. Sí, pero se puede pasar. Yo hago un entrenamiento duro, me tomo la proteína por la noche
y me levanto Pero entonces, claro, ahí bien. es donde yo te digo, habría que revisar también qué estás comiendo durante el día como para que sientas ese cambio tan grande cuando la tomas versus cuando no la tomas. Cuando no la tomo, yo me levanto vuelto nada, me duele todos los músculos. Cuando la tomo, la verdad es que yo, o sea, Te a sientes veces porque mejor. uno escucha, uno dice, no, es que mi mente me está jugando, que me duele igual, pero, Sí, sí, sí. pero cuando me la tomo, sí, al otro día me levanto como nuevo, la verdad es que me levanto bien. Y bueno, te iba a hacer otra pregunta, no sé si usted quiere seguir con el tema de las proteínas o cambio a la otra pregunta. No, pues hágale, igual si tenemos que volver, volvemos. Porque tenemos esas tres grandes alimentos que tú dices, los carbohidratos, proteínas y grasas, pero también hay otras que son las vitaminas y los Minerales. minerales. Entonces esos son los micronutrientes, se llaman micro porque el cuerpo los necesita en menor cantidad, o sea, con los macros hablamos de gramos, Sí. 330 gramos de proteína, 100 gramos de carbohidrato. En los micros hablamos es de miligramos, microgramos, entonces se habla de pequeña cantidad, pero eso no quiere decir que no sean importantes, de hecho son esenciales. Son O sea, esenciales. si también. no los consumimos, el hierro, por ejemplo, si tú no lo consumes, pues terminas anémico, que es lo que le puede pasar a un O sea, vegetariano. el cuerpo no las produce. No esas. las puedes sintetizar de No ningún las sintetiza. Entonces hay que consumirlas Por eso son- con los alimentos. Ah, ok. ¿Mm? Y se encuentran principalmente en las frutas y las verduras, principalmente porque igual la carne también tiene, el arroz también tiene, pues tienen vitaminas cada una diferentes, pero donde más los encontramos es en las frutas y las verduras. Y esa es la importancia de comer fruta y verdura todos los días, casi que en todas las comidas. O sea, la recomendación es 5 porciones al día entre fruta y verdura, dándole prioridad siempre a la verdura más que a la fruta. Pero en deportistas, por ejemplo, se habla de mínimo 7 porciones. O sea, entonces por eso es que yo siempre trato de incentivar y decirles, traten desde el desayuno meterle verdura a las comidas. Entonces, unos huevos con espinaca y tomate. Entonces, por ejemplo, por eso suena insisto rico. tanto con los frutos rojos. Frutas todas, pero las que no pueden faltar, los frutos rojos, fresas, moras, arándanos. Lo mismo con las verduras, todas, pero las que no pueden faltar, las verdes, espinaca, brócoli, espárragos, por ejemplo. Súper, súper Entonces, tip. esas son importantísimas. Matemos un mito acá. O bueno, intentemos Sí. matar ese mito. Hemos escuchado en una versión de que las frutas son malas, que porque la fructosa y ese azúcar de la fruta es una carga grandísima que, mejor dicho. Eso viene de la dieta cetogénica, entonces yo te diría, no, y no hay un estudio que diga que diga eso. No hay. Mejor Ok. dicho, para que la fructosa de la fruta realmente, porque sí, la fructosa para el hígado es lo peor que hay, y por eso es que uno no aconseja los jugos de fruta, porque al licuar la fruta se libera esa fructosa y queda libre, el impacto en la sangre es totalmente diferente y eso va directo al hígado. Azúcar también en el jugo. Sumada al azúcar, sí. Peor, sí. Por eso es que uno recomienda la fruta entera. En deportistas sí, un jugo al día, pues está bien, no pasa nada. Pero por eso se recomienda la fruta entera y no en jugo. Pero para que esa fructosa de la fruta realmente te haga el daño que dicen que hace, te tendrías que comer 25 bananos al día. O sea, es una cantidad que uno dice, pues uno no se come esa cantidad Sí, al no, día. no, Claro. es loco. Sí, no. Porque la invitada que era médico también que vino al podcast nos dijo lo mismo que tú. Dijo, cómanse la fruta, cómansela, pero no la hagan en jugo, porque uno tiene la costumbre de lo que dijo Dani, echarle azúcar, entonces ya queda súper ultra dulce. Pero igual mira que muchas personas, muchísimas hoy en día es como no hago jugo, pero sin azúcar. Y uno dice, sí, pero es que de todos modos la fructosa queda libre y el impacto en la sangre es diferente. Entonces por eso te digo, en deportistas, uno al día yo no le veo problema, pero ya si empiezas a tomar más de uno, entonces en el desayuno y en el almuerzo, ahí uno dice, pues mejor no tanto. Sí. Y bueno, y entonces eso por parte de las vitaminas, pero también los minerales, o los minerales van aparte. O ahí mismo van, No, en también, las verduras y en en las las frutas. verduras y en las frutas también. Ahí van los mismos minerales. Ahí van. Ok. A una persona que no le guste, digamos, las frutas o las verduras, Eso suele pasar. ¿con qué podemos como complementar eso? Digamos que inicialmente uno dice, bueno, tómate este multivitamínico mientras tanto, pero mira, la gran mayoría, bueno, y eso por un lado me lo decía un chef y me decía, mira, el que no coma verduras es porque no sabe prepararlas. Sí, porque Punto a mí no uno. me gustan. Punto dos, Sí, porque no le gustan a uno. pero fíjate, ¿no te ha pasado que uno va a un restaurante y te sirve una ensalada deliciosa y uno se lo come? ¡Qué delicia! A mí me pasa es como con la crema de auyama, que yo, uy, qué rico que era crema de auyama, yo, uy,
Sí. Entonces es Bueno, por sí, falta de tienes saber razón. prepararlas, por un lado. Tienes razón. Y por otro lado es porque seguramente vienes, de pronto no ahorita, pero hace años tenías una dieta muy diferente donde comías mucho ultraprocesado. Entonces muchos paquetes, mucha comida rápida y eso daña las papilas gustativas. Entonces en la medida en que uno deja de comer esos alimentos y hace el esfuerzo de empezar a comer más fruta y más verdura, le empiezas a coger el gusto. O sea, realmente el gusto en la boca cambia y empiezas a sentirles un poco más ese sabor real y te lo digo porque mira, conozco personas vegetarianas que no se comían ni un tomate y pues hoy en día se comen todas las verduras. Es una transición, es un cambio en donde tienes que dejar todos esos ultraprocesados que sí te dañan esas papilas gustativas y ya empiezas a sentirle el sabor o cogerle ese gusto a las frutas y a las verduras. Ya que tocas ese tema de las pupilas, Papilas gustativas. Las pupilas. Perdón. Me está pasando últimamente que con un tipo de preparación de huevo, o sea, cuando es huevo tibio o huevo duro, me sabe mal. No sé por qué. Eso es COVID. No sé si es normal, pero el huevo duro me sabe mal. Cuando es el mismo huevo, pero está revuelto Ahí sí bien. o preparado de otra forma, me sabe bien. Sí, Entonces, sí no sabría decirte. sí, Eso sí, yo digo también. Lo No, veo- y te lo digo porque Es raro. no, ahorita hay tantos, te lo juro, hay tantos virus que a mí me pasó también la semana pasada que yo le decía a mi esposo, duré como una semana que yo le decía, no, la comida me sabe raro, me sabe sabe raro diferente, el me huevo. sabe... O pues de pronto están haciendo la comida de otra forma, ¿no? Porque No, como no. está tan cara y no, No. están Ah, ok, importando ok. de pronto de otros países, están importando el huevo de otro país, entonces es diferente, les sabe a uno Sí. distinto también. Voy a puede ser buscar eso. porque no creo que sea la única persona que le pase en el mundo, no puede ser, pero sí me está pasando que el huevo duro me sabe diferentísimo. Entonces Es la le echo primera vez harta que oigo sal. eso. Sí, Le echo harta sal para como medio pasármelo porque Sí. sin sal no podría pasármelo porque me sabe súper raro. Es raro, es la primera vez que oigo eso. Y bueno, ahora sí otra vez toquemos el tema que iba a tocar Dani. Hablemos de Vegetarianos. nutrición, deporte y veganismo, vegetarianismo, basado en plantacismo y todo eso. Todas estas que Pues mira, vienen acá. yo acá lo abriría un poco y es lo que también siempre digo y es, todas las dietas funcionan, todas. O sea, que la keto, la paleo, veganos, bueno, la que quieras, va a funcionar. Ujú. Pero va a funcionar si se adapta a tus gustos y a tu estilo de vida y algo que tú puedas mantener de aquí a un futuro. Entonces, por ejemplo, si a mí me encanta el arroz, el pan, pues si me pongo a hacer la dieta cetogénica voy a sufrir mal y probablemente lo voy a hacer un mes y me voy a aburrir. Sí. O si, por ejemplo, me encanta la carne y es mi comida favorita, pues hacer un vegetariano, un vegano, pues la voy a pasar mal, la voy a sufrir. Entonces, yo te diría, sí, tú perfectamente puedes seguir una dieta vegana si quieres y ser deportista, sí. Lo que pasa es que tienes que tener algunos puntos en cuenta, como por ejemplo el calcio, el omega 3, la vitamina D. O sea, hay unas vitaminas que vas a tener que suplementarte, quiéralo o no, sí te vas a tener que suplementar, por lo menos con la B12, hay que mirar el hierro, hay que mirar el omega 3, te vas a tener que suplementar. Y hacerlo acompañado de algún nutricionista o alguien que te ayude a cuadrar pues esos nutrientes, porque mucha gente se vuelve vegetariana, pero lo que pasa es que empiezan a comer mucho carbohidrato, poca proteína y pues terminan enfermos. Claro. ¿Sí? O sea, lo que más preocupa desde mi punto de vista es cómo responder a unos entrenamientos tan duros comiendo ese tipo de cosas, ¿no? No, por eso te digo, sí se puede y rinden y les va súper bien. Ahora hay un documental en Netflix, no se los recomiendo, o si lo ven, me dicen y les paso también los artículos que lo analizan, porque hay un documental, en Netflix siempre tengan en cuenta que cualquier documental el objetivo es vender y entretenimiento. Ok. Entonces, por más científico que lo traten de mostrar y claro, y además en nutrición pasa eso y es que cualquier teoría que yo tenga, siempre voy a encontrar un artículo científico que lo respalde, siempre. O sea, si yo digo la leche es buena, acá está el artículo. Ah, no, la leche es mala, acá está el artículo. El huevo es bueno, acá está el artículo. El huevo es malo, acá está el artículo, ¿sí? Entonces, por eso es que uno siempre dice, hay que mirar muy bien el estudio, cómo fue diseñado, quién lo hizo, si fue patrocinado o no, porque los estudios pueden ser muy mal diseñados. Claro, y lo sí. que te decía, ese mito de la proteína salió de un estudio muy mal diseñado, en donde cogieron pacientes que ya tenían una enfermedad renal
pues obvio que iban a terminar peor. Hace poquito, no sé si vieron que salió un artículo también hablando del eritritol, de un edulcorante. No. Hay un edulcorante y salió un artículo científico diciendo, no, es que ese edulcorante nos infarta, no lo consuman. Y uno a ver el artículo y lo mismo, súper mal diseñado, con cantidades nada que ver, o sea, entonces uno dice, terminar. hay que mirar el estudio cómo es, ¿cierto? Claro. Entonces, a lo que voy es que este documental te va a mostrar todos los estudios científicos diciéndote que la dieta vegana es lo mejor, pero no es necesario que nos volvamos todos veganos para ser deportistas, pero si lo quieres ser y lo haces bien, perfectamente puedes rendir y te va a ir muy bien. Es que habría que tener muchas cosas, no es tan fácil tampoco, ¿no? No es fácil. Lo que tú no es dices, fácil. tener como el respaldo de alguien que te diga qué comer, porque uno, o sea, uno a simple vista y uno dice, bueno, me voy a volver vegano, no sé qué, pero no es fácil, tengo sobre todo en conocimiento. países como este donde no se consiguen Claro. tantos productos Y tú para dices, cocinar. hay vitaminas que voy a tener que sí o sí suplementar y si no conozco de eso voy a terminar enfermo, Sí. ¿no? Y pasa. Entonces pasa como mucho. que la recomendación más que todo es como hacerlo, Guiado. si lo quieres, Responsablemente. pero de una forma responsable, Sí, junto responsable, con esa es un la palabra. profesional que lo guíe un poco porque si no va a resultar como enfermo, ¿no? Enfermo, sí. Eso es O lo que pasa. tú dices, pruebas 2 meses esto, ser vegano y no me funcionó, entonces voy a ser vegetariano, no me funcionó, voy a hacer esto, terminas también enfermo, ¿no? Eso puede ser más perjudicial para el cuerpo, de hecho. O sea, No, y estar mira que es cambiándose. algo que yo también siempre hablo y es acá importantísimo hablarlo con el tema del deporte. Y pues sí, todos somos deportistas y queremos como mejorar el rendimiento, pero no nos podemos olvidar de esa parte de la salud, que es, pues, o sea, si tú no tienes salud, no vas a poder rendir ¿sí? Entonces es como, sí, nutrición deportiva, pero debajo es el tema de la nutrición clínica y la salud. Sí, Y exacto. hay que pensar siempre es en la salud primero y ya después miramos, pues uno también se enfoca en la parte del deporte. Y pasa mucho que uno de los grandes objetivos de las personas es, por ejemplo, bajar de peso. Y uno dice, yo también les digo, si nos enfocamos en otras cosas, eso va a llegar. Entonces enfocarte en otras cosas como ¿qué? Como rendir, sentirte mejor, tener energía durante el día, no estar cansado, no tener sueño, ¿sí? No lesionarte, no enfermarte. Y si te hacemos todo eso bien, el peso va a llegar. Sí. Me consta. Pero también es normal no bajar así de forma... Ah, sí, no. No, esto no es así. O sea, Sí, cuando no. uno baja de peso, no sé si ustedes conocen al Gordito Fit. Sí. Él, por ejemplo, y ha trabajado conmigo, ya llevamos varios años, y es un proceso, Cuando uno quiere bajar muchos kilos, tú no los vas a bajar en meses, son años. Y son años donde bajas, de pronto vuelves y te subes, pero hay que seguir. Y entonces esto no es una dieta, son cambios de hábitos justamente Claro. para que lo puedas mantener en el tiempo. Por eso te digo, cualquier dieta va a funcionar, pero funciona si la vas a lograr. Si se te vuelve un estilo de vida para ti y es tu esencia y así vas a comer independientemente, porque es que eso también pasa. Estoy en dieta, pero es que me fui de vacaciones, el cumpleaños, la fiesta. Entonces no, tienes que buscar un estilo de vida o de dieta, de alimentación, en donde así estés de viaje, de vacaciones, donde estés, vas a comer igual. Sí. Pues yo tengo 2 preguntas así como para cerrar, porque se nos pasa el tiempo súper rápido y aquí nos podemos quedar porque tengo 1000 preguntas, pero hagamos 2. Aproximación de carrera. Yo alguna vez te escuché decir sobre una bomba de carbohidratos, ¿sí? O algo así. O bueno, creo que era como coman muchísima pasta, muchísimo arroz. La carga de La carga de carbohidratos. carbohidratos. La carga. Bueno, yo le dije la bomba entonces. La carga. ¿Eso se hace la semana anterior a la carrera? No. ¿Y cómo se hace? Entonces, la semana antes de la carrera, la idea es que coman lo más simple, sencillo y no hagas cambios, trata de comer igual y realmente el cambio viene 2 días antes de la carrera. Ahí es que hacemos la carga de carbohidratos, que lo que hacemos es aumentar, si lo ponemos en números, entre 6 a 10 o 12, si pues ya lo logras, gramos de carbohidrato por kilogramo de peso, si manejan los números. Si no los manejan, básicamente es coger tu plato de comida y si la recomendación es la mitad del plato de verduras, un cuarto de proteína, un cuarto de carbohidrato, uno lo invierte. Entonces la proteína la mantienes, mitad de plato de carbohidrato y le bajas a la verdura. No hay que quitarla, no hay que eliminarla, pero la bajas. Y esa verdura asegurarte que sean pues, verduras que no te van a caer mal. Por ejemplo, si el coliflor te cae mal al estómago porque sufres de colon o lo que sea, pues esa semana no te lo comas, ¿listo? Entonces 2 días antes
aumentamos carbohidratos, la proteína la puedes mantener igual, de pronto le bajas un poquitico, siempre en tus 3 comidas, y la grasa la bajas. Entonces, por ejemplo, no, es que yo en el desayuno como aguacate, pues esos 2 días no te comas el aguacate. Ok. ¿Sí? No, yo hago la avena en hojuelas en el desayuno y le pongo nueces, no le pongas nueces, ponle más bien banano, más banano. ¿Sí? Entonces eso, es comer más carbohidrato, menos grasa, y sí, la proteína la puedes mantener. Pero tampoco es comerse 2 platadas de pasta. Sí, a mí me pasó antes de una carrera eso, Sí. no tengo un medio Ironman y la corrí indigestada. Entonces, Ah, claro, ok. porque es que la Sí, ansiedad, pastica también. claro, la ansiedad hace que uno empieza a comer más como un loco. Entonces, exacto, tampoco hay que tener atracones de comida, sino la referencia es como coge lo que tú normalmente comes. Por ejemplo, si te comes una taza de arroz, pues cómete 1,5. Ok. Ya, ¿sí? Pero si no te comas. Casi la embarramos, entonces traes Un arroz con porque pollo. yo voy a comer como loco. Claro, uno dice, voy a ir a... No, hay que tener cuidado. Y más en otro país, ¿no? Que de pronto usted no Claro, sabe cómo hay es que la tener comida. mucho cuidado. Entonces, una de las recomendaciones es no vayas a probar nada nuevo. Sí, no. Déjalo para después de la carrera. Antes, pide la pasta al burro, pídete un arroz blanco, o sea, como si estuvieran enfermos. Piensa como si estuvieras enfermo de la barriga y comes así. Para no tener ningún inconveniente. Ningún ya. inconveniente. Y la Claro, porque es que última- ten en cuenta que con la ansiedad, el estómago es donde están todas las emociones. Sí. Entonces, y a uno le pasa, uno se indigesta también a veces con cualquier cosa cuando uno está nervioso, ansioso. Entonces, esa semana que está uno súper ansioso, uno se puede indigestar o algo le puede caer mal muy fácil y es por esa razón. Entonces, por eso coman súper sencillo. O sea, nada de Listo. salsas, nada nuevo, nada de condimentos, picante, Tengo nada. nervios. La última pregunta, ya. Durante la carrera, normalmente hay agua, hay alguna bebida Isotónica. isotónica. Ujú. Y nosotros, pues cuando entramos en el mundo del running, y si están entrando en el mundo del running, los amigos van a empezar, ¿ya consumió un gel? ¿Ya consumió geles? ¿Esos geles los recomiendas, no los recomiendas? ¿O cómo los recomiendas el Sí. consumo durante la carrera? Esta es una pregunta que me hacen mucho y es ¿cuál es el mejor gel? Todos funcionan, todas las marcas funcionan. Acá la recomendación es pruébenlas todas para ver a ustedes cuál le funciona, cuál le gusta y cuál les entra fácil, ¿no? Porque todos tienen sabores y texturas diferentes, Sí. pero todos van a funcionar. Entonces, se necesitan de 30 a 60 gramos de carbohidrato por hora. La gran mayoría de geles aportan alrededor de 22. Entonces, digamos que entrenando, yo digo, bueno, sí, te lo puedes comer cada 40, 45, una hora, estar hidratando con un hidratante que también tiene carbohidratos y ahí podemos llegar a los 30 gramos por hora. En carrera, yo recomiendo es comérselos cada media hora y aprovechar todas las estaciones de hidratación, que son más o menos cada 2-3 kilómetros, para hidratar. Entonces, por ejemplo, en una estación tomas hidratante, en la siguiente tomas agua, pero siempre, siempre tomen. Ahorita que lo viví en Boston, así no tengan hambre, así ustedes digan, no quiero, no me entra, coman. Eso de verdad les puede evitar el famoso muro. O sea, coman por reloj, así ustedes digan, es que no tengo hambre, es que voy bien, es que no, o sea, tú ves el tiempo, come. Los geles lo que pasa es que es una forma súper fácil y práctica de llevarlos, entonces por eso es que hay que probarlos y buscar uno que les caiga bien. Otras opciones puede ser el banano. En las carreras de hecho suelen dar banano al final, en Sí. el kilómetro 30, entonces lo pueden planear o buscar, por eso es que uno también dice, hasta la ropa hay que pensarlo, ¿no? Entonces busquen ropa que tiene bolsillos, ¿sí? Hay pantalonetas que tienen bolsillos acá atrás, o yo por ejemplo corro con camisetas de triatlón que tienen bolsillos atrás, un esqueleto que tiene bolsillos atrás, entonces ahí me meto pues el banano, que para mí es lo mejor que hay. O un bocadillo o los dátiles también pueden funcionar, que parecen gomitas, son más duros, pero uno se comería, cada dátil aporta, bueno, dependiendo del tamaño, pero te podrías comer 3 dátiles a la media hora, o te comes uno cada... Es por eso te digo que la estrategia va a Claro. depender como de qué vas a comer. Pero está bien tomar geles, está bien tomar... ¿Tú Claro, cuánto por una perfecto. maratón consumes normalmente? Ahorita, por ejemplo, en la de Boston, yo pues le calculo cada media hora. Cada Entonces, media si hora. iba para 3 horas 20, fueron como 5 geles más el banano. Y hay unos que tienen cafeína. Cafeína. ¿Recomiendas esos de cafeína? La cafeína sí, pero al principio, porque la cafeína actúa a la hora. Es importantísimo que hablemos de eso. Porque ve uno muchas personas que se lo comen al final y uno dice, no, pues eso ya, como dicen, ya te va a hacer efectos, pero para la fiesta. ¿Ya para qué? Ya, pues, sí. Pues que Entonces- para eso es que me lo tomé. Pero mira que me gusta hacerte esa pregunta porque la semana pasada me habían dicho que se me la tomara al final. No, al principio, al revés.
Por ejemplo, ahorita yo hice eso, entonces el primer gel con cafeína, el segundo no y el tercero sí. Pero primero te lo tomaste antes de empezar, ¿no? No, A la media hora. Ok. Antes de empezar es un café. Una Ok. hora antes un tinto, un café también para que Listo. tengas tiempo de ir al baño, ¿no? Porque también había escuchado eso. Lo que pasa es que hay muchos mitos alrededor de eso. No, y pero con la justamente cafeína por es eso- clarísimo. La cafeína actúa a la hora y sí funciona y tiene efecto ergogénico y es buenísima, sí. Pero entonces, un café una hora antes de entrenar, el primer gel lo puedes hacer con cafeína, el segundo de pronto no, el tercero sí, y ya faltando una hora y media sin cafeína, porque ¿para qué? O sea, ya ahí no te va a hacer efecto. Listo, entonces está perfecto. Me va a tomar uno con cafeína a la primera hora. Solo me va a tomar 2 geles porque Sí. es lo que entrené. ¿Sí? Entonces, media maratón, ¿no? Sí, nosotros vamos a hacer Media hora el de cafeína, después a la media hora el otro y ya, con eso termino. Esperemos, ¿no? Perfecto. Pero bueno, media hora, una hora, a hora y media. Y lo último, pues con los carbohidratos Claro. que tengan en la En la hidratación. hidratación, Y ya, exactamente. ahí voy. Sí, perfecto. ¿Está bien? Perfecto. Uy, no, es que tengo nervios. No, listo. No, Laura, muchísimas gracias por estar acá. Yo creo que Ay, hemos no. bajado bastantes mitos, hemos aprendido un montón. Yo aquí me llevo la libretica invisible. No, llena yo sé de- que hay muchísimas más preguntas, entonces si quieren Sí. igual escribir o preguntar después. Ok, pues. sí, ahí ya saben, pues vamos a dejar ahí el perfil de Laura. Ella también cada ratico hace en vivos solucionando dudas que se presenten a los corredores y pues nada, muchísimas gracias por venir. Te agradecemos No, a ustedes. por Muchísimas venir, gracias. solucionar muchas de las preguntas que nos hacen a diario, que nosotros también teníamos, porque mejor dicho, al final te cogimos, fue como de Básicamente esta entrevista fue para nosotros. para nosotros, sí. Si a usted le sirve algo, pues bien. Sí, no, Entonces, sí. pues gracias por venir. No sé si quieras decir unas últimas palabras a la gente que nos está viendo aquí hasta camarita. No, pues nada, los que corren, que es un deporte muy lindo, pero sí me parece importante que ojalá tengan un entrenador, que no descuiden la alimentación. Si uno muchas veces dice, no, pero yo como saludable, pero uno a ver y lo que les digo, o sea, en deporte es otro mundo, es otro cuento y hay que comer pues para rendir. Entonces piénsenlo también en eso, investiguen, lean y nada, pues mucha suerte en todas las carreras que vayan a tener. Lo más importante en esto es disfrutarlo. Listo. Bueno, muchas gracias. Dale. Nos vemos en un próximo episodio. No olviden seguirnos y suscribirse a las diferentes redes sociales. Chao.